Bueno, gracias, están todos juntos. Bueno, la idea es más que nada actualizar sobre el tema, o sea, vamos a hacer un repaso en lo que dicen las nuevas guías, los nuevos tratamientos y la evidencia con respecto a esto, ¿sí? Em, como introducción, a ver, ¿no pasa? ¿No pasa? No, no pasan, fíjate, capaz que tengas que tocar con el teclado y recién ahí empezarlas a pasar. Con la flechita, acá estoy. Bueno, déjame, ahí está. No, es que si dejo punto láser no me deja, no importa. Bueno, ahí está. Dejo así nomás porque si ponía el láser no sé por qué no me dejaba pasar. Bueno, como introducción sabemos que la nefropatía por IgA es la enfermedad glomerular primaria más frecuente, sobre todo en Asia Oriental y en pacientes de raza blanca, ¿sí? Su principal incidencia se puede dar a cualquier edad, pero su principal incidencia es mayor entre la segunda y la tercera década. La progresión a enfermedad renal crónica es lenta, sin embargo puede ocurrir entre un 25 al 30% dentro de los 30, dentro de los 25 a 30 años desde su diagnóstico, ¿sí? O sea que a largo plazo se está demostrando que en realidad no es que sería tan benigna porque sí se ha visto una progresión a enfermedad renal. En cuanto a la fisiopatogenia, como sabemos, la nefropatía por IgA se caracteriza por un aumento de la inmunoglobulina A pobremente galactosilada, ¿sí? Esta inmunoglobulina A deficientemente galactosada produce anticuerpos, estos anticuerpos pasan a circulación formando inmunocomplejos que se depositarían en el mesangio activando toda una activación del complemento, lesión de los podocitos y una cascada inflamatoria con lesión renal posterior y fibrosis. La presentación clínica principal es la hematuria, ya sea macro o microscópica, con o sin proteinuria. En muy pocos casos, en menos del 10%, puede llevar a una forma de presentación como una glomerulonefritis rápidamente progresiva, en menos del 10%, y a un fallo renal agudo. Eso en cuanto a presentación clínica. En cuanto a la biopsia, lo patognomónico de la nefropatía por IgA es el depósito justamente en la inmunofluorescencia de esta IgA. Este depósito generalmente se ve en el mesangio dominantemente y también puede haber en los capilares subendoteliales, en donde esto sería un marcador de peor resultado a nivel renal. Puede ir acompañado o no de depósito de IgG o IgM, en donde puede ser uno o el otro o ambos, y también se ha visto que el depósito de IgG es un factor de riesgo independiente para un mal resultado renal. En cuanto al depósito de C3, puede encontrarse en más del 90% de los casos y el segundo Q generalmente está ausente. ¿Sí? En cuanto a lo que es la microscopía óptica, se caracteriza por una hipercelularidad mesangial y a una expansión de la matriz, como vemos acá en la foto, ¿sí? Y a nivel de la microscopía electrónica, el depósito de esta inmunoglobulina en el mesangio, en donde también es un marcador de gravedad la cantidad de estos depósitos a nivel de la electrónica. Con respecto a la biopsia, a partir del 2009, a nivel internacional, pudimos como establecer este sistema de puntuación patológica, conocido como la clasificación de Oxford, que califica las biopsias del riñón basadas en estas variables histológicas. Y se ha demostrado que predicen de forma independiente el resultado renal en estos pacientes con nefropatía por IgA. Y se puede utilizar tanto en adultos como en niños y nos da una significancia pronóstica, ¿sí? Esta clasificación de Oxford, que para recordarlos las siglas serían MESC, M hace referencia a la hipercelularidad mesangial, E a la proliferación endocapilar, S a la glomerulosclerosis segmentaria
y T, a la fibrosis tubulointersticial, y C, a la presencia o no de semilunas, ¿sí? Entonces, ¿qué dicen las guías CADIGO? La última actualización con respecto a lo que, a lo que es la nefropatía por IgA en las guías CADIGO fue en el 2021. Obviamente, cuando ya tenemos el diagnóstico por biopsia de nefropatía por IgA, fundamental descartar causas secundarias, vasculitis, infecciones virales, causas autoinmunes u otras enfermedades como causas secundarias. Y en el caso de la nefropatía por IgA de causas ya idiopáticas, descartando las causas secundarias, fundamental la clasificación de MED-C, que es la que nombramos recién, y lo otro que ya lo vamos a nombrar después, pero que tenemos que tener en cuenta es las herramientas de predicción internacional de nefropatía por IgA, que también toman un rol importante en cuanto a la decisión de la inmunosupresión. Luego de eso es fundamental todo lo que es el tratamiento de soporte en este tipo de pacientes. El control de la presión arterial, el añadir IECA-OARA en pacientes que tienen proteinuria más de 500 miligramos día, tengan o no hipertensión, de acuerdo a la tolerancia que hay que darle el IECA o el ARA, las modificaciones en el estilo de vida y todo lo que implica factores de riesgo cardiovasculares, ¿sí? Entonces, principalmente, el tratamiento de soporte es fundamental, tanto en lo que es cambio de estilo de vida y en cuanto a añadir el IECA o ARA en pacientes con más de 500 miligramos día. ¿Cuál es la evidencia o a partir de cuándo hablamos esto? Acá está lo que les dije recién en cuanto a la herramienta internacional de nefropatía por IgA. Esto lo que hace es calcular el riesgo a 5 años de una disminución del 50% del filtrado glomerular o progresión de enfermedad renal crónica según variables clínicas o histológicas en el momento de la biopsia. Es una calculadora que está en todo lo que es, se busca en el internet y es un score, ¿sí? Que tiene en cuenta el filtrado, la presión arterial, la proteinuria, la edad del paciente, la raza, ya sea caucásico, chino, japonés u otra, el uso previo de IECA o ARA, la clasificación de Oxford, de acuerdo a la puntuación que dijimos recién histológica, MES, en este caso no tiene en cuenta la C, que era la presencia de semilunas, y el uso de inmunosupresión, ¿sí? Esta sería la tablita en donde uno va marcando y nos ayuda como a predecir el riesgo en este tipo de enfermedades junto con la clasificación del Oxford. Y esto, y esta herramienta que se usa a nivel internacional surgió a partir de este estudio internacional de corte publicado en el 2020 en la Kidney International, en donde 3.300 pacientes adultos con biopsias por IgA era evaluar la importancia o la necesidad de tratamiento inmunosupresión basándose en este uso de esta herramienta versus el uso de la proteinuria. Y se vio que hay un beneficio con respecto al uso de esta herramienta. Entonces sería una ayuda más, y no solamente la proteinuria, para poder ayudarnos en cuanto a lo que es el tratamiento. Como vamos a ver, la mayoría de los estudios hablan en cuanto a las variables que usan en cuanto a los endpoints, es sobre todo la proteinuria. Los pacientes que tienen proteinuria más de 1 gramo en 24 horas y la pérdida del filtrado glomerular. Sobre todo la proteinuria, todos tienen como principal objetivo esto. Los otros factores de riesgo de progresión es la hipertensión, la presencia de hematuria y la clasificación de Oxford. Sin embargo, hay que tener en cuenta, si bien como vamos a ver en todos, siempre tienen en cuenta el tema de la proteinuria, más de 1 gramo, se ha visto que también los pacientes que tienen menos proteinuria también tienen un riesgo de progresión de enfermedad renal a lo largo de los años, ¿sí? Como se ve en este estudio, son resultados renales a largo plazo. Esto fue publicado el año pasado en pacientes con nefropatía por IgA, tanto adultos como niños, más de 3.000 pacientes. Como vemos acá, esta tablita es de la supervivencia renal. En verde y amarillo son pacientes con mayor proteinuria y sí se ve la progresión de enfermedad renal más avanzada. Sin embargo, estos pacientes que tenían menos proteinuria
a lo largo de 10 años, la pérdida de supervivencia renal también es importante en más de un 40%. Entonces, también es un riesgo que también tenemos que tener en cuenta, porque estamos hablando de esta pérdida de la función renal a largo plazo y que también se ve en los pacientes que tienen menos proteinuria. Entonces, como dijimos anteriormente, la terapéutica inicial fundamental para este tipo de pacientes es controlar la presión arterial, modificar el estilo de vida y la reducción de la proteinuria con bloqueantes del sistema renina-angiotensina, máximamente con la dosis que tolere el paciente, y lo que se ha agregado ahora es los inhibidores de SGLT2, ¿sí? Ambos han demostrado, tanto los YECA y los ARAs como los inhibidores de SGLT2, han demostrado eficacia en reducir la proteinuria y en enlentecer la pérdida de filtrado glomerular en los estudios que ya vamos a ver. Avisen si voy muy rápido o si quieren parar o preguntar algo. Perfecto, Fla. Bueno, esta terapéutica inicial en cuanto a lo que es el tratamiento de soporte, fundamental mantenerlo obviamente durante los primeros 3 a 6 meses, ¿sí? ¿Cuál es la evidencia con respecto sobre todo a esto que vamos a hablar ahora? Bueno, como sabemos, en realidad los YECA y los ARA ya lo sabemos, el beneficio que tienen en pacientes con enfermedad renal y sobre todo con proteinuria, ¿sí? Puse solamente 2 estudios, uno con respecto a YECA y otro con respecto a ARA. Este está hecho con enalapril en pacientes con nefropatía por IgA con proteinuria más de 1 gramo, en donde la supervivencia renal en el grupo de enalapril es mayor. Y cuando se analizan las variables que influencian en esta supervivencia renal, era la disminución de la proteinuria como significativa y el tratamiento con enalapril. En el caso de los ARA, también se vio el mismo beneficio, en este caso en este estudio fue con valsartán, se vio una mayor disminución de la proteinuria del grupo tratado con valsartán y una mejoría del filtrado en los pacientes tratados con valsartán. ¿Qué hay con respecto? Entonces, en cuanto al IECA y el ARA, demostraron eficacia en reducir la proteinuria y en enlentecer la pérdida del filtrado glomerular en estudios tanto clínicos como observacionales. Sin embargo, no puse los estudios, pero sí se hicieron otros estudios. Hubo uno que se hizo con ramipril en pacientes que tenían función renal normal, presión arterial normal, proteinuria menos de 500 miligramos, y no hubo diferencia al grupo que se le dio placebo y ramipril, por ende no se ha demostrado eficacia darle inhibidores de IECA o ARA en estos pacientes con proteinurias de menos de 500 miligramos día. ¿Qué hay con respecto a los inhibidores de SGLT2? Como sabemos, en el estudio, en el DAPA-CKD, se vio un beneficio en donde hay una retracción, en donde retrasan la progresión de enfermedad renal crónica, y este estudio es un análisis preespecífico del DAPA-CKD que ya conocemos, pero hecho específicamente pacientes o sea, sacaron del estudio de DAPA-CKD a los pacientes que tenían nefropatía por IgA. Y entonces se vio que en este grupo solo con nefropatía por IgA, dapaglifosina versus placebo, que lo siguieron durante 2 años, y que ya tenían un tratamiento de soporte con IECA o ARA, se vio un gran beneficio. Los endpoints primarios eran endpoints compuestos, en donde era la disminución sostenida del filtrado más del 50%, la aparición de enfermedad renal terminal o muerte por enfermedad renal o muerte por causa cardiovascular. Y en todos los endpoints, en el grupo de dapaglifosina, hubo mayor beneficio, ¿sí? Es por eso es que se incorpora en lo que es en las recomendaciones de las CADIGO el uso de la dapaglifosina. En cuanto a la proteinuria, también hay mayor disminución de la proteinuria en el grupo de dapaglifosina. O sea que los SGLT2 retrasarían la progresión de enfermedad renal crónica y se recomienda en aquellos pacientes en donde no logran disminuir la proteinuria a menos de 500 miligramos días, en
pacientes que ya recibieron Yecawara y que tienen un filtrado más de 25 mililitros. Bien. ¿Vamos bien? Sí, todo Bueno, bien. bueno, entonces, dijimos, primero, tratamiento de soporte, con todo lo que dijimos, el uso de Yecawara más inhibidores SGLT2. Pero ¿qué pasa en aquellos pacientes en donde, a pesar de este tratamiento que se hizo de 3 a 6 meses, continúan con proteinuria a pesar de este tipo de tratamiento? Bueno, en estos pacientes, bueno, sí se puede, hay que tratar de enrolarlos en los nuevos ensayos clínicos, y en el caso de que tengan filtrado menos de 30, bueno, intensificar el tratamiento de soporte. En caso de que tengan filtrado más de 30, valorar siempre obviamente el factor de riesgo, pero ya tenemos que considerar el uso de glucocorticoides, ¿sí? En este grupo de pacientes. Obviamente teniendo en cuenta el sobrepeso, el tema de infecciones activas, la edad del paciente, síndrome metabólico, pero valorar riesgo-beneficio, pero ya serían candidatos al uso de corticoides. En cuanto al uso de corticoides, hay dos estudios que son los más, los más importantes con respecto a esto, que es el STOP IgA y el testing. El STOP IgA, que es el que les traje ahora, es un estudio que se publicó en el 2015 en Alemania, que habla sobre el soporte intensivo en pacientes con nefropatía por IgA. No solamente, no solamente utilizaban glucocorticoides, sino también usaban ciclofosfamida. Es un estudio que se hizo en Alemania, multicéntrico, en el 2015, en donde ya tenían tratamiento de soporte y a pesar de ello continuaban con proteinuria, y se les daba tratamiento de soporte versus tratamiento de soporte más inmunosupresión, y se lo seguía por 3 años. De acuerdo al filtrado, era el tipo de inmunosupresión que recibían. Los pacientes que tenían un filtrado más de 60 tenían monoterapia con corticoides por 6 meses, se le hacía metilprednisolona endovenosa, 1 gramo día por 3 días en el mes 1, 3 y 5, y luego corticoides vía oral. El grupo con filtrado entre 30 y 60 se agregaba ciclofosfamida, 1,5 miligramos kilo durante 3 meses, seguida por azatioprina por 4 a 36 meses, más corticoides vía oral. O sea que el tratamiento era más intensivo. Los endpoints primarios era la remisión clínica completa, o sea, la pérdida de proteína en menos de 500 miligramos día, y la disminución del filtrado de al menos 15 mililitros minuto, y en los endpoints secundarios era la disminución absoluta del filtrado, ya de 30 mililitros por minuto desde la tasa de filtrado inicial y la necesidad de diálisis. En este estudio sí se vio mejoría en cuanto a lo que es la inmunosupresión en el grupo que tenía, perdón, la inmunosupresión sí se vio mejoría en cuanto a la proteinuria, pero no hubo cambios en cuanto al filtrado en el seguimiento posterior. ¿Sí? En cuanto a los endpoints secundarios, solamente hubo como significancia la desaparición de la hematuria, y obviamente hubo más reacciones adversas en el grupo que recibió la terapia de supresión, sobre todo diabetes, intolerancia a la glucosa y ganancia de peso. O sea que la adición de terapia inmunosupresora en pacientes con nefropatía por IgA de alto riesgo no mejoró significativamente el resultado, y durante la fase del estudio de 3 años se observaron más efectos adversos, sin ningún cambio en el filtrado glomerular. Hubo mejoría en lo que dijimos en la proteinuria, pero no en el filtrado. Sin embargo, este estudio fue durante un seguimiento de 3 años. Por eso después que esto se publicó en el 2020, en base a del mismo estudio, el STOP IgA, se lo siguió durante 10 años y arrojó el mismo resultado. No hubo cambios con respecto al filtrado. Los otros dos estudios importantes con respecto a los corticoides es el testing 1 y el testing 2. El testing 1 es con dosis altas de corticoides, ¿sí? También es un ensayo clínico aleatorizado, multicéntrico, publicado en el 2017,
en donde recibían metilprednisolona de 0,6 a 0,8 miligramos kilo durante 2 meses, con una reducción durante los 6 a 8 meses, y versus placebo. Este estudio con esta dosis de corticoides a los 25 meses se tuvo que suspender debido a las reacciones adversas que hubo, sobre todo infecciones, ¿sí? Eh, entonces hubo inclusive muertes y por sepsis. Sin embargo, en el poco periodo que se siguió, sí se vio un beneficio en los pacientes que tenían, que recibieron metilprednisolona, sí hubo un beneficio en cuanto al filtrado y en la proteinuria. Es por eso que después se hace el testing 2, que es lo que hacen en el testing 2 es reducir la dosis de corticoides en vez de 0,6 a 0,8, 0,4 miligramos kilo día, y además se le añadía profilaxis para PJ durante los 3 meses del tratamiento. Se lo siguió durante 4 años y se vio un beneficio tanto en los endpoints del filtrado como de proteinuria en el grupo que recibieron corticoides versus placebo. En cuanto a las reacciones adversas, como vemos, obviamente los que recibieron dosis reducida tuvieron pocas reacciones adversas comparado con las anteriores, que lo que habíamos dicho que habíamos reducido, que se había tenido que suspender por la sepsis. O sea que el uso de corticoides sí estaría indicado con buenos resultados a nivel de la proteinuria del filtrado glomerular en pacientes con proteinuria a largo plazo. Sin embargo, después lo que se discute es qué pasa después de suspender el corticoide. A largo plazo, es como que veían después de 5 años suspendido el tratamiento, es como que volvía a reaparecer. Entonces, es por eso como que el uso de glucocorticoides, si bien es lo que usamos, también se están buscando nuevas dianas de tratamiento justamente por eso. Eso en cuanto a lo que es el uso de corticoides. ¿Cuáles serían otras alternativas para pacientes en donde no se pueden dar corticoides o no responden, que serían los tratamientos de segunda línea? Las opciones serían micofenolato de mofetil, budesonida, y tenemos otro como el rituximab, azatioprina y anticalcinaurínicos. ¿Qué evidencia hay con respecto a eso y qué es lo que dicen las guías en cuanto a las recomendaciones? ¿Sí? Vamos a empezar por el micofenolato. El micofenolato sería, no sé, son escasos los datos con respecto a eso. Las guías CADIGO no lo recomiendan como terapia inicial. Se puede indicar en pacientes que no toleran o no pueden recibir glucocorticoides, o que a pesar de haber recibido el tratamiento con glucocorticoides continúan con progresión de la enfermedad. La dosis sería de 500 miligramos 2 veces al día y aumentar 1 gramo 2 veces al día por 4 a 6 meses. Si no hay mejoría luego de ese periodo se suspende, y si hay estabilidad o mejoría del filtrado y de la proteinuria, se debe continuar el tratamiento por 1 año y luego disminuirlo. Ah, Pero bueno. nunca como terapia inicial, sino como No, como una además, opción en los pacientes que no responden, en los que se indicó anteriormente y no hubo respuesta. ¿En base a qué se recomienda el micofenolato? En base a este estudio, en donde es un ensayo clínico aleatorizado de 170 pacientes, publicado el año pasado en la revista JAMA, en donde se les daba a los pacientes tratamiento de soporte y tratamiento de soporte con micofenolato, ¿sí? Ten en cuenta que la mayoría de estos estudios fueron hechos en China, que es donde hay mayor prevalencia de nefropatía por IgA, y se vieron resultados significativamente mejores en el grupo de micofenolato, tanto en cuanto a lo que es la mejoría del filtrado glomerular y la proteinuria. La otra alternativa es la budesonida vía oral. La budesonida vía oral recientemente ya fue aprobada por la FDA el año pasado, ha sido aprobado, es un glucocorticoide, es una fórmula oral de liberación dirigida que fue diseñado para actuar a nivel del hilio distal, ¿sí? A nivel de la región iliocecal se encuentran la mayoría de las placas de Peyer,
en donde están los linfocitos, esta mucosa de células B localizadas, que serían como una fuente para la producción de esta inmunoglobulina A deficientemente galactizada. Entonces lo que o sea, lo que se cree que esto actuaría sobre esta placa de Peyer, evitando toda esta cascada inflamatoria, ¿sí? Obviamente tampoco está indicada como primera línea, sino cuando no responden o no pueden tolerar o no toleran los corticoides vía oral. ¿Cuál es la evidencia con respecto al uso de la budesonida vía oral? Los dos estudios más importantes, que en realidad el otro es seguimiento de este, que es el NEFIJAN, en donde se les daba budesonida vía oral 16 miligramos, otro grupo se les daba 8 miligramos, y versus placebo, siempre con terapia de soporte con bloqueantes del sistema renina-angiotensina. Es un estudio doble ciego controlado, en donde le dábamos 9 meses tratamiento y se lo seguía por 3 meses más. En el grupo de 16 miligramos, que es el grupo rojo, se vio mayor beneficio con respecto más que inclusive la dosis de 8 miligramos en cuanto a proteinuria y en cuanto a mejoría del filtrado. Pero, como dijimos, el seguimiento fue de 9 meses. Después se hace, sale la parte A de este mismo estudio, que es el Neflijar, en donde ya directamente, como se vio que había un mayor beneficio con la dosis de 16 miligramos, directamente se los arranca con 16 miligramos, y esto después se lo continúa, pero por más tiempo. En esta primera parte se la siguió por 9 meses, igual que el anterior, y 3 meses de seguimiento. Se ve lo mismo que se vio en el anterior, en cuanto a la disminución de la proteinuria en los primeros 9 meses, y el mantener esa disminución los meses consecutivos de 9 a 12 meses, tanto con el descenso de la proteinuria como del filtrado. Y después se lo siguió durante 2 años más y el resultado se mantiene en el tiempo también. O sea que la budesonida vía oral mejoraría la proteinuria y produciría un enlentecimiento en lo que es la pérdida de la función renal. Sin embargo, se requieren estudios adicionales para establecerlo bien, ¿sí? Porque son tan limitados los estudios, sobre todo las principales críticas de los que dije yo anteriormente del NEFIJAN, es que no tenían en cuenta las biopsias, ¿sí? La puntuación de Oxford de mes, ¿sí? Y se necesita estudios adicionales y también poder compararlas con glucocorticoides vía oral, porque solamente fue con placebo y con medidas de soporte. Con respecto a estas otras alternativas, no me quise extender en cuanto a todos los estudios los pongo acá, los nombro, pero en ninguno de estos estudios, que siempre fueron doble ciego con respecto a estas drogas, en ninguno hubo beneficio, por ende no se benefician. Ninguno de los 3. Otra alternativa en realidad que también se ha incorporado, que se usa mucho en reumatología, es la hidroxicloroquina, ¿sí? Como sabemos, la hidroxicloroquina es un inmunomodulador, pero ¿qué rol cumpliría en estos pacientes, ¿sí? Como sabemos, como dijimos anteriormente, dijimos que la inmunoglobulina A defectuosamente galactizada pasaba a la circulación, se creaban anticuerpos, luego se creaban estos complejos inmunes que se depositaban al nivel del mensajero y producía toda una cascada de reacción inflamatoria. La hidroxicloroquina lo que haría, este inmunomodulador, inhibiría los TLR2 y alteraría esta diferenciación de esta señalización de los reactantes inflamatorios de citocinas como interleuquina 1, 6, factor de necrosis tumoral, o sea que se podría tener algún tipo de beneficio. Sin embargo, las guías CADIGO la nombra la hidroxicloroquina, pero solamente la recomienda en pacientes chinos, porque los estudios que se hicieron fueron solo en pacientes chinos. Entonces, sería una opción en pacientes chinos para reducir las proteinurias
cuando ya se les indicó el tratamiento con Yecawara y continúa con proteinuria. Y no se ha estudiado en pacientes no chinos y tampoco se ha estudiado su beneficio en pacientes, o sea, la hidroxicloroquina más inhibidores de la SGLT2, ¿sí? Esta recomendación de las que digo es en base a este ensayo clínico, en donde se vio que la hidroxicloroquina podría tener un beneficio en cuanto a la proteinuria. Sin embargo, el seguimiento fue muy corto, fue de 6 meses. La dosis sería de 400 miligramos día. Hay que tener en cuenta de reducir el 25% en pacientes que tienen filtrado menos de 30. Es un medicamento seguro y económico. Siempre tener en cuenta el tema de la toxicidad retinal en pacientes que tienen uso prolongado en por más de un año. Es necesario hacer el control oftalmológico. Se ha visto que hay una reducción de la proteinuria, pero no está claro si retrasa o no la progresión de la enfermedad renal. Ni tampoco se sabe cuánto tiempo se lo debería indicar, ¿sí? En el caso, por ejemplo, del lupus, la enfermedad reumatológica, sabemos que es tratamiento prolongado, pero en este caso no se sabe. Y el seguimiento de del estudio que se hizo fue muy corto, que fue de 6 meses, ¿sí? Y se puede dar en embarazadas y en lactancia, entonces también lo recomendaban que en este tipo de pacientes donde no se le puede dar otra droga podría ser una opción en caso de necesitarla, pero solamente estaría indicado en chinos. ¿Cuáles son? Bueno, a medida que se conoce más en cuanto a la fisiopatogenia, se están en investigación varios trabajos, hay investigación con distintas drogas que van atacando las diferentes dianas de acuerdo a la fisiopatogenia. Tenemos varios, los voy a nombrar, pero son varios. Hay muchos que están en fase 2, hay algunos que están en fase 3. Tenemos algunos inmunomoduladores como el ATACICEP, que es como que es uno de los que está por ahí más avanzado en cuanto a estudios, otros inhibidores del complemento, el Avacopan, el Iptacopan, Narsoplimib, inhibidores de los receptores de la endotelina A, como el Sparsentan. Nosotros en el sanatorio, todavía no tiene nombre, pero se está recolectando pacientes con inhibidores del complemento. O sea que hay varios estudios en estudio con respecto a eso. Yo solamente voy a nombrar algunos porque son los que se han publicado recientemente varios avances y están mostrando buenos resultados, pero obviamente están en estudio, ¿no? Y el ciberprenalib también, los inhibidores del ligando del inductor de la proliferación A. El PROTECT es un estudio hecho con respecto al Sparsentan. El Sparsentan se indica vía oral, es un antagonista de los receptores de la endotelina y de la angiotensina. Está aprobado por la FDA desde el año pasado. Se vio que hay una mejoría en los pacientes con nefropatía por IgA. El estudio es el PROTECT, que está todavía en fase 2, pero se ha visto una mejoría con respecto a esto en lo que es la proteinuria y el filtrado, pero todavía está en estudio, pero ya han salido publicados ya han sido publicados parte de los resultados de estos estudios. Eso con Spesartan. Con respecto a Sibeprenlimab, este es un anticuerpo monoclonal que lo que hace es inhibir el April. El April es el ligando inductor de la proliferación A, que sería crítico para la supervivencia de las células B, de la mucosa. Por lo tanto, se cree que también mejoraría o evitaría la proliferación de esta inmunoglobulina A deficientemente galactosada. Este también está en un estudio que está en fase 2. Se ha publicado, este es el Envision, está publicado en enero de este año, y se ha visto también mejoría en los 12 meses de seguimiento de este medicamento. La administración es subcutánea y es mensual. Hay una reducción en cuanto a la proteinuria, pero bueno, en este estudio que se dosó esa inmunoglobulina deficientemente galactosada, lo que se vio es que después del tratamiento de un año, cuando suspendemos la droga, sí se vio un aumento importante
esta inmunoglobulina A. Si bien durante la recepción de la droga hay mejoría en cuanto a la proteinuria, una vez que se la suspende, el dosaje de la inmunoglobulina aumenta. Igual obviamente está en fase 2 de estudio. En cuanto a reacciones adversas, no tiene reacciones de importancia. En cuanto a los otros que tenemos, que están en fase 2, es el atacicept y el iptacopan, que también están en fase 2, también han demostrado, estos han sido publicados hace poquito, los resultados parciales, y hay mejoría en cuanto a la proteinuria y el filtrado. En cuanto al dosaje de la inmunoglobulina también se ve una reducción significativa en ambos, pero bueno, están todavía en estudio, ¿sí? Estos son todos los estudios que están actualmente, sí, la mayoría está acá en fase 2 y bueno, hay que esperar a ver qué pasa, ¿sí? O sea que hay varias estrategias nuevas terapéuticas que nos pueden servir, sin embargo, obviamente nos faltan varios biomarcadores para definir cuándo debemos tratar, cuándo, con qué y por cuánto tiempo, ¿sí? Y siempre obviamente nuestro principal objetivo es evitar la progresión de la enfermedad renal. Entonces, a conclusión de lo que dicen las CADIGO de 2021, la terapia inicial, como dijimos principalmente, de soporte con YECA o ARA, en pacientes que tienen proteinuria más de 500 miligramos, independiente de la presión arterial, se les puede añadir inhibidores SGLT2, control de la presión arterial y cambio del estilo de vida. Esto por 3 a 6 meses. Si no hay mejoría, ya consideramos al paciente de alto riesgo. Obviamente siempre tenemos que evaluar el riesgo, ya sea con la clasificación de MED-C, que es la clasificación de Oxford a nivel de la biopsia renal, y utilizando la herramienta internacional de predicción de nefropatía por IgA, que es la que dijimos, la calculadora. En pacientes que a pesar de este tipo de tratamiento, después de 3 a 6 meses no hay mejoría y se consideran de alto riesgo, considerar los glucocorticoides sistémicos, pero en dosis bajas por 6 meses. Y como tratamiento de segunda línea sería la budesonida y el micofenolato. Y siempre obviamente tener en cuenta el grado de inflamación, el tema de la biopsia es fundamental, siempre considerarla, porque eso es lo que eh, nos va a hablar más del riesgo de progresión, porque como vimos en el estudio, en donde vemos que solamente si tenemos en cuenta la proteinuria, por ahí no solamente alcanza eso, porque sabemos que también los pacientes que tienen menos proteinuria también tienen factores de riesgo de que a largo plazo pierdan función renal, ¿sí? Bueno, Bueno, eso sería como... excelente, un excelente repaso. Es, es un repaso en realidad con respecto a lo que es la nefropatía por IgA en cuanto al tratamiento actual y las nuevas estrategias terapéuticas de acuerdo a las nuevas, conociendo más, como les decía, la fisiopatogenia, van surgiendo nuevos fármacos atacando la diana de acuerdo a eso, ¿no? Excelente, Fla. Felicitaciones. Buenas tardes a todos. Bueno, No sé si me Hola. escuchan. Sí, se escucha perfecto. sí, Ah, Juli. bueno. Quería hacerte una pregunta, Fla. La verdad que hay varias cosas muy interesantes y estudios lindos en marcha para seguir, ¿no? A corto, mediano y largo plazo. Pero quería hacerte una pregunta respecto a un caso con el que estoy lidiando y estoy tratando de resolver y definir. ¿Qué, qué situaciones o bajo qué circunstancias, no sé si has visto algo nuevo o han visto algo nuevo reciente, existen que pueda la IgA dar una progresión clínica rápida, ¿no? Esto es Sí, ¿por yo... qué digo esto? Porque tuvimos internado a una paciente hace 2 semanas, le cuento dos palabras del caso. Es una mujer de 60 años que como único antecedente, como dos antecedentes, tenía que venía siendo tratada por una anemia ferropénica, con una función relativamente normal hasta hace poco, hasta hace 4 meses en realidad,
y tuvo una diverticulitis hace menos de un año, por lo cual quedó con una colostomía que todavía no fue retransitada. La deriva el hematólogo hace 2 semanas porque la ve en el laboratorio con una creatinina de 5 o de 4 tenía, creo. Entonces la derivó, la internaron, la empezamos a ver, estaba súper anémica con esta colostomía, esta creatinina, la empezamos a mirar, tenía un sedimento normal, pero tenía casi 3 gramos de proteinuria. Así que la biopsiamos, la pusimos en diálisis, siguió eh, progresando, estaba muy encharcada, la pulsamos, ella clínicamente mejoró, le bajamos como 10 kilos de ultrafiltrado en la última semana, se fue de alta la semana pasada, eh, y encima hizo una infección de catéter, así que le desescalamos un poquito el corticoide. El preliminar de la biopsia me lo dieron el viernes pasado y me dijeron que tenía 35% de cronicidad y lo que parecía una glomerulopatía mesangial. Mesangial y GA siempre son tan parecidas. Y no vio otra causa. A mí no me cierra su Pero grado la inmunofluorescencia tenía depósitos. Todavía no le hizo la Ah, inmunofluorescencia, pero no vio semilunas. Me dio un preliminar de la evaluación inicial, digamos, de la biopsia, que tiene algo de cronicidad y lo que parece una glomerulopatía mesangial. Me cierra por la proteinuria, pero no me cierra para que tenga un cuadro supuestamente tan rápido, ¿no es cierto? Eh, yo no sé si será por esta mesangial, si es que termina siendo una IgA. no lo puse acá para no extenderlo más, pero como dije en las formas de presentación clínica, en menos del 10% está la forma de presentación, bueno, con semilunas o la glomerulonefritis rápidamente progresiva, que está descripta. Como les dije, no lo puse para no extenderlo. Sin embargo, en esos casos el tratamiento es, bueno, pulsos de metilprednisolona y de ciclofosfamida, lo que dice la CADIO en este caso. Pero bueno, me parece que esperaría la inmunofluorescencia. Sí, yo esperaría un poco más y tampoco Un me poco la animo a inmunofluorescencia, si ya estar las pulsadas, esperaría en este inmunofluorescencia, momento pero está sabemos que la en nefropatía por tratamiento por IgA, infección de una forma de catéter, así que yo presentación no es rápido y escalaría efectivo. ciclofosfamida todavía hasta que no tenga más novedades y ver si me dice un poco más de cronicidad. La verdad que la eco no se la veía muy bien, tenía bastante hiperecogenicidad, pero con riñones de buen tamaño. Así que digamos, hay una Además serie de está con elementos con infección los que asociada a estoy catéter. evaluando para definir y de acuerdo a cómo responda. No respondió nada todavía. Ella sigue con 40 miligramos de corticoide diario, ya ha pasado 3 semanas y está con antibióticos porque todavía tuvo un hemocultivo positivo la semana pasada, con ecocardiograma normal, pero yo no quiero escalarla hasta no tener más novedades, hasta no ver cómo evoluciona por ahí clínicamente y no se mueve. Ella tiene creatinina prediálisis de 5 todavía, ¿no? Está súper encharcada. Así Claro. que bueno, por ahí es una. No Sí, vio, es una no vio forma de... semilunas, vio varios glomérulos, pero no vio semilunas. Por ahí es alguna de estos otro tipo, ¿no? Sí, pero puede ser una forma de presentación. Sí, sí. O empezó hace 4 meses y bueno, ya tiene bastante crónico, tal vez más de lo que me muestra la biopsia. Perdón, Julio, buenas Sí, tardes. ¿O hola tiene una Pablo, buenas tardes. necrosis tubular aguda que se ha perpetuado por el cuadro infeccioso actual? O sea, preguntar al patólogo qué ven los túbulos de daño agudo, porque es raro que con esa cronicidad tenga una evolución tan desfavorable sin mostrar otra cosa. Sí, estoy de acuerdo. No tiene, por lo menos lo que me dijo, ¿no? Le pregunté, porque es una de las cosas que yo esperaba por ahí hasta con lupus, ¿no? Que hacen fallas importantes, no necesariamente son por la nefritis lúpica en sí, sino por la NTA que viene asociada, ¿no? Con el debut. Pero por lo menos no me lo describió. Así que, Perdón, una cosita. sí. Alguna vez leído, no lo he repasado últimamente, yo entré un poco tarde, perdón. Eh, Hay trabajos publicados de nefropatía por IgA con depósito de C1q, que habla de un mal pronóstico y rápida evolución de las IgAN, Buen dato, mira, buen dato para tenerlo en cuenta. que Gracias, sería Pablo. lo que yo esperaría de Y la lo voy a inmunofluorescencia pedir. que están esperando, porque es un cuadro de IgA con depósito de C1q, perdón, y bueno, justamente hablan además de todas las
características histopatológicas, se ve que asocia el C1Q cuando aparece con ese pronóstico y esa evolución. Sí, sí. En la fisiopatogenia, como bien mostró Flavia, cada vez se le está dando más importancia a la acción del complemento en esta enfermedad. Por eso es que los tratamientos actuales y todas las drogas nuevas están apuntando al complemento. En realidad, frenar la cascada, ¿no es cierto? La acción del complemento sobre el endotelio vascular. Y un poco se trata de eso. Así que no sería de extrañar que si hay presencia de C1Q pueda tener que ver con un mal pronóstico. Claro. Sí, sí. ¿Y la anemia, doctor, de tu caso no tenía nada raro? ¿No tenías quitocitos? Mira, yo lo volví a consultar con el hematólogo, me dijo, mira, voy a revisar bien, pero yo la vengo viendo hace rato, nosotros la conocimos hace 2 semanas, pero él la viene viendo hace mucho tiempo y la venía tratando por una anemia ferropénica, lo cual me llamaba un poco la atención también, por eso le pedí que la mire un poco más en profundidad, de que una anemia ferropénica eh, tenga tan poca respuesta al hierro, ¿no? Porque la verdad que entró al internado muy anémica, entró con un hematocrito de 23, eh, con ¿Las plaquetas esteatocitolamina, están con bien? encharcada, tenía una PTH de 650, digamos, por ahí me parece que hay algunas cosas que se perdieron en esta ventana de 4 meses en la que no tuvo función renal y de repente se presentó con una anemia ferropénica más otros componentes anémicos, ¿no es cierto? En caso de que haya sido una nefropatía que comenzó hace cerca de cuando se hizo el último estudio. Tenemos 4 meses de ventana, puede haber pasado varias cosas. Sobre todo si fue un proceso más agresivo, ¿no? Bien. Así que yo la estoy tratando con hierro, es más, el último perfil de hierro de la semana pasada ya le dio completamente bien. Y a partir de ahora empezamos a reforzar con eritropoyetina y con todo lo demás, y recién llega un 27 de hematocrito, ¿viste? También hay que darle tiempo, pero Claro. estaba como muy anémica, ¿no? Excelente. Para no tener causa eh, puntual de por qué ponerse tan ferropénica, tampoco. Ahí el doctor Diego Bien. Márquez está levantando la mano, no sé si quiere hacer algún comentario. Sí, sí, hola, hola a todos. Hola Muchas gracias. Diego, ¿cómo Muy Diego. andas? bueno. Acá estoy esperando a una paciente que me va a traer su biopsia. Dije, hoy a la tarde, así que estoy con todo. Bueno, dos preguntas. Una es, cuando yo estuve en España, el grupo de Manuel Praga, que publica mucho de IgA, ellos estaban viendo en su momento la cantidad de hematíes en el sedimento, siguiéndolo a largo plazo, y veían que algunos pacientes por momentos no tienen hematuria y otros pacientes tienen hematuria sostenida, y veían que podría llegar a ser un marcador como la proteinuria, más hematíes, más chance de hacer eventos. Yo no sé en qué quedó eso, o si viste algo de eso, Flavia, para tenerlo en cuenta en los pacientes que van a desarrollar nefropatía. Tenemos muchos pacientes con hematuria micro que los seguimos años y no sabemos si es un IgA, pero los seguimos en consultorio y no prestamos mucha atención a la hematuria. Y la otra, el otro comentario es que a mí me llama la atención del DAPA-CKD, que si bien baja evento un 39% del endpoint renal, en los pacientes con IgA, que era el 16% de esta población, que casi todos están probados por biopsia, bajó el endpoint primario un 71%. O sea, vos mostraste el gráfico, las curvas se separan un montón, mucho más que en el paciente diabético, en los otros tipos de nefropatía. A mí me llamó mucho la atención en el paciente con IgA, el efecto de apaglifosina, y veo que las guías lo asocian medio de costadito a los IECA o ARA, pero bueno, realmente es asombroso en 3 años cómo se para la curva y baja evento un 71% de esta población, ¿no? Sí, yo creo que por lo menos lo que vi, tanto la proteinuria como la hematuria como único criterio en cuanto a la progresión no es bueno para discriminar, ¿sí? Tanto actividad como daño. Eh, por eso hacen tanto hincapié, bueno, en lo que uno ve en las biopsias. De lo que vos decís de estos estudios de Praga, yo me acuerdo, había leído uno en donde se los biopsiaba lo mismo, pacientes que no tenían proteinuria, pero sí tenían hematuria, y sí se vio una progresión. O sea que no, como dijimos, no sería tan benigno como se creía anteriormente.
y que deberíamos biopsiar por ahí un poquito más y no solamente al que tiene proteinuria más de 1 gramo. Pero no está todavía lo que es en cambio en las guías. Y en cuanto a lo que es el DEPA-CKD, sí fue muy importante la mejoría con respecto a eso. Por eso es que después se hizo como un estudio preespecífico solamente de este grupo de IgA biopsiados, en donde los endpoints fueron mejores en los dos, tanto en la progresión de la enfermedad renal como en la proteinuria. Más inclusive, como vos decís, por eso es que a partir de ahí ya se incluyó directamente en las CADIGO, ya está dentro de lo que es la recomendación. Dos cositas, Diego. La primera que cuando estuvo acá Praga en el Congreso, acá en Córdoba, él habló de Maturias. Y esto Sí, que acabas de decir lo mencionó, y él es un defensor de Maturias y del sedimento de orina. sí. Que hay Hizo que biopsiar más, dijo. una reivindicación de la hematuria, el tipo. Realmente lindo escucharlo, porque hay pocos que hablan Sí. con tanto énfasis de de la importancia de la hematuria en la enfermedad renal. Y lo otro, que la dapaglifosina si tiene un uso en enfermedad renal glomerular es en esta enfermedad, ¿no? Sí. Porque en todas las otras es muy errática, ¿no? Pero si hay en algo que hay que usarlo después de los IECARA, porque, a ver, yo creo que la progresión es así: hematuria sola nada, hematuria más proteinuria y IECARA, hematuria más proteinuria que no responden a IECARA, dapaglifosina, y si hay progresión o no respuesta, corticoides. Me parece que ese es el esquema que todos tenemos en la cabeza. Y después, yo no sé, viste, esto del micofenolato está muy discutido. Hay 2 Sí. millones de trabajos viejos de micofenolato que fracasaron todos. Por lo tanto, yo no sé si lo reivindicaría el micofenolato acá. Yo creo que después ya damos un salto al corticoide este oral, que este sí ha dado buenos resultados en los estudios clínicos. Nosotros participamos en uno de estos estudios clínicos. Y después ya vienen estos inhibidores de complemento que nosotros ahora estamos entrando también en estudio, y me parece que va a ser la otra punta de la enfermedad, digamos. Así que creo que va desde no hacer nada a darle un inhibidor de complemento con una bomba, ¿no? Y uno tiene que tener bien claro cuándo va a usar cada una de las medidas, y creo que un poco es esto que acabo hoy tratado de resumir recién. Pero sí, la dapaglifosina no hay duda de que en esto es efectiva. Eso ya no se discute más. Hay que usarla en este tipo de enfermedad. Sí, sí, claro. Bueno, excelente. ¿Alguien Muy tiene bueno. alguna pregunta, comentario? No, muy buena Una la clase. preguntita, Bueno, Meli, yo para Flavia, si se sí, puede. sí, yo también la creo. Perdón, pero, perdón, una sola Sí, yo le sí, Mati. pregunto a Seguí, Flavia seguí. Sí, si Mati. viste algo del tema de la biopsia, que bien lo recalcaste al último, con respecto a si hay algo en la biopsia que realmente te indique inmunosupresión, es decir, si vieron algún trabajo donde si había proliferación endocapilar les iba mejor con inmunosupresión, si había más expansión mesangial o proliferación mesangial se beneficiaban más. Me parece, ¿no? Yo al menos que lo último que he visto dije, no he encontrado algo de ese estilo. Y me acuerdo de un caso que vimos acá de un paciente mío que yo mandé a biopsiar, que la biopsia era realmente muy fea, tenía un mes completo, tenía uno en todo, y en ese momento el paciente tenía poca proteinuria, le hice tratamiento conservador, no lo quise inmunosuprimir, lo discutimos incluso acá, y le fue muy mal al paciente. O sea, yo después la verdad que me arrepentí de no haberlo inmunosuprimido antes porque la biopsia marcaba mucha inflamación. Quería saber si habías visto algo de eso. Gracias, Fla, muy bueno. Sí, con respecto en cuanto a la biopsia, como vimos, el mayor depósito de esta inmunoglobulina, sobre todo subendotelial, era factor de mal pronóstico, el depósito de IgG, factor de mal pronóstico, y mientras mayor depósito había, que es lo que se veía en el electrote, también factor de más pronóstico. Pero no vi estudios
respecto al tratamiento puntualizado a eso. Sí, por eso es que decían que como que había que hacer más hincapié en el tema de que no tenían en los trabajos en cuenta el score de acuerdo a la biopsia para basarse en el tratamiento, sino lo tenían por la clínica. Si bien estaban los pacientes biopsiados, pero no lo tenían en cuenta dentro de lo que es el score. No he visto nada. Yo, por ejemplo. Gracias. Flavia, y yo, muy buena tu clase. Tengo una paciente con nefropatía por IgA hace 8 años, que también la discutimos alguna vez con el doctor Hernán Trimarchi. Esa paciente debutó con un síndrome nefrítico nefrótico, recibió solumedrol, recibió ciclofosfamida y recibió terapia con micofenolato. eh, Tiene inhibidores de la enzima de conversión, bajó de peso, modificó estilo de vida. Hace 8 años que tiene el diagnóstico de la enfermedad. En un momento y con todo el avance de los otros inmunosupresores, planteé lo del micofenolato, que no había suficiente evidencia, y en retirarle, la paciente no quiere saber nada de retirar el micofenolato, su enfermedad está inactiva. Y la vi hace un mes porque viene a los controles esporádicamente, y lo único, su sedimento inactivo, sin proteinuria, 60 de filtrado, 45 años, peso y talla adecuada. Lo único que tiene ahora, después de 8 años, es 200 miligramos de proteinuria, así que le puse los inhibidores de la CGLT2, que bueno, en ese entonces no estaban de terapia de primera línea, y le planteé una rebiopsia, porque me interesa saber cómo está su riñón. Pero lo que dice Mati, la presentación de mi paciente era una biopsia muy activa, proliferación y mesangial, hipercelularidad, por eso le pusimos los inmunosupresores. Bueno, la chica está muy bien. El tema es que está con el O sea, hay que retirar el micofenolato. no sé cuánto que está con el micofenolato, porque bueno, lo vamos a hacer 24 meses, la progresamos 36 meses. La paciente, yo le dije, la paciente dijo, doctora, esta pastilla como diciendo, me salvó, y no quiere suspender micofenolato. Pero bueno, a ver si la convencemos ahora que empezó con los inhibidores de SGLT2 de sacarle, y yo la quiero biopsiar. Tiene un buen riñón, un buen parénquima por ecografía, está bárbara la paciente. Pero sería interesante conocer su biopsia, por lo menos me parece que es lo que hay que hacer para ver qué hacemos. Así que bueno, esta es una paciente que quedó ahí con el tratamiento de antes, pero bueno, está bien. Está bien. Sacarlo nomás. Bueno, excelente. Muy buen repaso, Fla. Está bueno que Sí. repaso de glomerulopatías que por ahí no tenemos mucho para ofrecer en cuanto al tratamiento y cuando empezamos a tener nuevas opciones, así que está bueno. Bueno, si no hay nadie que tenga algún comentario o pregunta, pasamos a mañana que tenemos, va a dar una exposición el doctor Pehuen Fernández sobre estimación del filtrado glomerular. Así que bueno, muchas gracias a todos por participar y nos vemos mañana a la tarde. Gracias, chicos. Gracias. Gracias, Fla. Nos